llevando ese criterio, López Obrador no quiere entrarle en ese terreno y seguir con las recetas del neoliberalismo. Me parece excelente, pero por ejemplo en su discurso está ausente completamente la clase media, que ni es pobre ni es rica, y sin embargo sí es generadora de muchísimos empleos. Para ellos no existió algo en este informe del día de ayer, y justamente estamos viendo personas desempleadas, personas con una gran incertidumbre. O sea, es un tema realmente bastante complejo. Celebro yo que exista esta fidelidad a las convicciones antineoliberales, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el TEMEC? ¿Qué va a pasar con este nuevo tratado de libre comercio que es neoliberal en esencia, por excelencia, y que México lo estaba necesitando, según nos decía el propio López Obrador, para que vengan las inversiones? Entonces estamos ante una incertidumbre monumental en términos económicos y con una economía mexicana dependiente completamente del exterior y muy vulnerable. Esa es la realidad. Me preocupa pues que el mensaje de López Obrador, además de ser fiel a sí mismo, pues le sea fiel a la realidad que nos está presentando este nuevo paradigma a nivel internacional. En el caso de la iniciativa privada, Rubén, ¿consideras lógica su reacción? ¿Qué consecuencias puede traernos a raíz precisamente de este discurso, este mensaje del presidente? Bueno, considero lógica su reacción desde el punto de vista de sus intereses. La considero lógica desde el punto de vista también de lo que implica para la generación de empleos en México. Sin duda es importante, pero estamos, te digo, en este momento un poco me recuerdo a Schiller, el autor de la Oda a la Alegría de Beethoven. Vas a decir qué tiene que ver. Pues él decía, el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Estamos viviendo un mal en el cual, además, mi querido Jesús, la verdad de las cosas es que se está siendo manipulado todo esto de la pandemia, enormemente manipulado, porque con criterios médicos se está estableciendo en el mundo lo que sería un juego de niños, la novela de 1984 de George Orwell. ¿A qué me refiero? Un estado policíaco. Sí, se está estableciendo un estado policíaco, se están terminando garantías individuales, y si esto les gusta a las élites mundiales, las élites mundiales no se traicionan en sus intereses. Y luego hay gente, empresarios, que el mismo López Obrador ha señalado como gente responsable, sensible socialmente, pero hay otros que no. Ellos, su patria es el dólar, su patria es el dinero, esa es su verdadera patria. Entonces, en este momento de encrucijada para México, con un 80% de exportaciones hacia los Estados Unidos y con la debacle y la parálisis que hay del aparato económico a nivel internacional, pues es una situación muy compleja. O sea que entiendo perfectamente, pero dentro de esos empresarios hay algunos que siempre le han dado la espalda a México y hay otros que no. Hay otros que no, pero sería ambivalente también, ¿no? Este tema del manejo político del COVID-19, ya nos adelantabas un poco, a las élites muchas veces les conviene que haya este miedo entre la sociedad, que haya una sociedad espantada, una sociedad que recurre a las mismas figuras de siempre. Este paralelismo que mantienes, que manejas, Rubén, con 1984, de verdad que, ¿por qué actuar de esa forma por parte de las élites? ¿Qué esperar después de este COVID-19, esta crisis que, como bien lo señalas, es una crisis mundial que para algunos va directamente en contra de las estructuras que hemos conocido en los últimos años? La élite no cambiará, la élite se va a buscar mantener. ¿Cómo manejamos, cómo mantenemos, cómo entendemos este manejo político del COVID-19? Bueno, primero tenemos un antecedente. ¿Te acuerdas de la famosa H1N1 Sí, claro, aquí en México? En fin, sí, bueno. sí. No tengo ahorita los datos a la mano, pero te podría dar con datos duros para que la gente no piense que se lo saca uno así de delirios de la mente loca. La gran mayoría de los integrantes de la Organización Mundial de la Salud entonces resulta que tenían intereses en la industria farmacéutica, y así lo denunciaron incluso algunos valientes dentro de la Comunidad Económica Europea. Se engañó al mundo, se exageró
¿verdad? Y tuvimos unas enormes ganancias para el mundo farmacéutico. Incluso me atrevo a señalarte el famoso medicamento que se utilizó para la famosa influenza. Pues resulta que uno de los primeros dueños de la patente era el exsecretario de la Defensa Donald Rumsfeld de los Estados Unidos, que luego se lo vendió a Roche, me parece. Entonces, hay una maniobra verdaderamente siniestra por parte de estos personajes que nos hace pensar que ahora no está ocurriendo lo mismo. Ojo, no estoy negando la existencia, de ninguna manera sería irracional la existencia del virus, pero cómo se montan en la ola estos personajes de la élite vinculados a una de las industrias más poderosas, como por ejemplo la farmacéutica. Entonces, ¿qué tipo de intereses? En mi opinión, estaba cantado, había muchísimos, como Richard Wolff, un economista que respeto mucho en los Estados Unidos, que venía advirtiendo, y muchos otros ya, de una debacle incluso económica peor a la crisis de las burbujas inmobiliarias allá en España con Barack Obama en el 2008, y venía ya. Entonces, de alguna manera pudieran estar utilizando el coronavirus, cualquiera que haya sido su origen y su desarrollo a nivel mundial, pudieran estarlo para enmascarar o tratar de utilizarlo de chivo expiatorio de esta debacle económica, y para montarse en dirigir lo que pudiera llegar a surgir una especie de hasta nuevo orden mundial. Y que conste que cuando se utiliza este concepto lo tachan a uno de teórico de la conspiración. Lo acaba de utilizar el ex primer ministro de la Gran Bretaña, Gordon Brown. Ha invitado a los líderes del mundo a conformar una especie de gobierno mundial temporal para enfrentar el coronavirus. O sea, el coronavirus les cae como anillo al dedo también a los que se supone que López Obrador se opone, estos líderes mundiales ultraglobalizadores que dicen: yo soy el globalizador y ustedes son los globalizados. No sé si me explico. Totalmente, Rubén Luengas. Rubén, yo te agradezco muchísimo estos minutos para el Maña News. Te mando un fuerte abrazo y de verdad te lo reitero, ha sido un honor platicar contigo. El honor es mío, te mando un fuerte abrazo, en verdad, y espero verte pronto. Ya que se termine la locura esta de la pandemia que nos tiene en una especie de arresto domiciliario. Sí, caray, nos vamos a tomar un café, Rubén. Sale. Muchas gracias. Ay, a ti, man.